Vale. Bueno, pues a mí Rocío me pidió que hiciera un recorrido por mujeres en los medios de comunicación en Andalucía y como todas las elecciones, pues al final ha sido un recorrido muy personal y que de alguna forma también ha marcado, yo creo, no solamente mi forma de ser, sino la de la gente que tiene entre 30 y 40 años, que son pues los años que lleva de democracia y que se han formado los nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces, antes de empezar por ese recorrido, yo quería recordar a una persona que rompió con muchos estereotipos y que fue muy libre y que ahora mismo sería impensable verla en un medio de comunicación por su carácter, ¿no? Y por cómo se afrontaba la vida. Entonces, el primer vídeo que vamos a ver, que es el de Lola Flores entrevistando a Paco Umbral, al escritor, que eran, bueno, pues dos fieras, sin ningún tipo de pudor y que se sintieron libres y por eso fueron dos grandes artistas. Hoy en día no vemos ni escritores en los medios de comunicación porque los directivos piensan que no nos van a interesar cuando los entrevistan, y tampoco a gente tan heterodoxa como fue Lola Flores, ¿no? Que no tenía ningún miedo de hacer muchas cosas, de hacer cine, de cantar, de presentar, y que además tenía espacio. También es verdad que ella lo hacía en una televisión pública que en aquel momento pues sí que acogía todo este tipo de cosas. Pero bueno, sobre eso hablaremos después. Bueno, no quiero hablar más sobre la entrevista porque si no voy a desvelar algunas de las cosas que vais a ver. Porque antes salto. Bueno, en cualquier caso, y ya con eso adelanto la siguiente parte de Televisión Española, hoy precisamente ha dimitido el director de Televisión Española porque está viviendo el peor momento de audiencia de su historia y porque tiene día sí y día no una huelga en las redacciones porque están sufriendo muchísima censura los periodistas y obligándoles a mentir en los informativos. Entonces ya ha sido tan escandalosa la situación que el director hoy ha dimitido. Pero hubo un tiempo en el que la televisión era reflejo de la sociedad que éramos y a principios de los 90, pues con esta entrevista que vamos a ver ahora, pues hay muchas cosas malas que vais a ver, pero hay otras cosas muy buenas, ¿no? Y entonces ya sí que le podemos dar al play, Diego. Se habla mucho de muchas maneras. Es complejado para la gente. Yo psicológicamente me parece que lo entiendo muy bien. Es un hombre muy apuesto, con un pelo muy bonito, es como un lord inglés, pero es español. Él es Paco Umbral. ¿Qué hay, Paco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, amor. Tú estás guapísima. Tú no eres como un lord inglés, pero eres como una duquesa andaluza, vamos. Muchas gracias. Pues tú estás guapísimo, de verdad te lo digo. No, yo me cuido mucho, ¿sabes? ¿Te cuidas? Me cuido mucho, sí. Me cuido de las mujeres malas. Ah, pero te gustan las jovencitas, que yo lo sé. Sí, claro, pero como está prohibido, no dejan. Es lo único que Felipe no deja. Claro. Bueno, a pesar de que te cuesta todas las noches con España. Sí, claro. Pero España es la señora, ¿eh? Claro. Mucho cuidado, que además es guapísima y simpaticísima, y cuando lleva tantos años con ella es porque te ha comprendido como yo. Bueno, como veréis, ahí se está reflejando muchas cosas que hoy no podríamos ver en la televisión. Se está hablando de que Paco Umbral le gustaban las jovencitas, que podríamos vincularlo con la pederastia aparte de las jovencitas. Necesito esta vida que me den la razón. A mí la gente que me lleva a la contraria me cae muy mal. Que me den la razón siempre en todo. Siempre que te Sí, den sí, la que me den la razón. A mí la controversia no me gusta. No. Pues yo creo sinceramente que tú eres un hombre de una gran nobleza. ¿Tú qué signo eres? Yo soy Tauro, pero eso da igual. Yo en eso no creo. Tú crees mucho en eso, No, pero estás equivocada. No, según la hora de nacimiento, sí. Y en el signo, no lo que dan los periódicos. No te voy a hacer la carta atrás, no. Pero los Tauros, mi Lolita es Tauro Yo también. que trabajo mucho en el periodismo, te diré que siempre el horóscopo lo hace el más tonto. No, si yo no leo el horóscopo. Para nada le mandan a hacer el horóscopo. Eso va a ser verdad, eso no es verdad. Hay una cosa muy graciosa en mi casa que mi marido dice que tengo salud y estoy malísimo. Y tengo un resfriado que me Muy muere. bien, porque si tú, Mario, ¿por qué no salimos tú y yo alguna vez? Porque estás guapísima.
Voy a tomar cenar contigo, estoy dispuesto. ¿Cómo va a cenar? La noche continúa. Bueno, la noche continúa, pero tú sabes que ya una ha pasado un poquito de rosca en ese sentido. Bueno, yo creo que ¿Cómo ya. ves la España de hoy, Paco? Bueno, pues eso, ahí vemos que hay muchos temas que ahora no podríamos ver en la televisión, ¿no? Pues se está bebiendo, se está hablando de machismo claramente y asumidísimo por las dos partes, se habla de lo guapa que es como el gran valor, pero también es verdad que hay una libertad que ahora mismo no encontraríamos en los medios de comunicación, una libertad creativa y de discurso y de pasárselo bien y de agilidad mental que en realidad ahora solamente encontramos en los carnavales de Cádiz, ¿no? Que es el único espacio realmente donde la gente da rienda suelta a su creatividad y donde está bien visto. Esto tiene mucho que ver que nos educan para ser muy cuadriculados y aprender, pues eso de aprende a copiar la florecita en el colegio, ¿no? En vez de a tener capacidad de crear. Pero al mismo tiempo, aquí claramente estamos viendo todas esas actitudes porque en aquel momento eran políticamente correctos. Lo sorprendente es que ahora mismo, por ejemplo, el programa que se supone que es más progresista y que hace una crítica más furibunda a todo lo que ocurre y que es el del Gran Wyoming, el intermedio, sigue perpetuando exactamente los mismos roles de la mujer como mujer objeto. Desde que empezó el programa del intermedio del Gran Wyoming, tiene unas presentadoras que son muy inteligentes, ciertamente, nadie está diciendo que por ser guapas no puedan ser inteligentes. Lo que sí llama la atención es que no haya una muchacha que nos corresponda con los estereotipos de 90, 60, 90 y que no tenga que ir en vestidito siempre y que no haya una gorda o que tenga estrabismo o que no sea preciosísima, ¿no? Y esto se ha marcado siempre en ese programa y en muchos de la sexta, que se supone que es la televisión progresista y que es la que es más de izquierda. Se perpetúa y además siempre hacen el rol de auxiliar. Está el sabio señor Maduro, que es el señor Wyoming, que presenta y que nos da su visión humorística, y luego está la de apoyo, que son esas chicas que van apareciendo y que bueno, pueden estar en plató, como la presentadora que está con ella, o pueden aparecer en los reportajes, que son siempre además los reportajes como de humor superficial y demás. Hola. Y luego están los reporteros serios, que son los que hacen los reportajes de enjundia, ¿no? Y los que realmente son los serios. Con lo cual nos damos cuenta que al final pues estamos cayendo en lo mismo y no nos estamos dando cuenta porque supuestamente quienes los hacen son los modernos de la televisión. Bueno. Hay una cosa que sigue siendo muy llamativa y es que se generan grandes críticas por los vestidos de determinadas presentadoras en las galas de Navidad y demás, pero no nos llama la atención que presentadoras de programas supuestamente serios, como las presentadoras de los debates o de programas como el de Gran Wyoming, ellas siempre tengan que ir, insisto, da igual que sea invierno o verano, en vestido de manga a la sisa y falda corta, y ellos van perfectamente abrigados todo el año porque no tienen necesidad de enseñar las pantorrillas siempre, ¿no? Y eso está muy bien, que cada una de nosotros nos pongamos lo que nos dé la gana, y es nuestro derecho fundamental, pero también nos tenemos que plantear por qué siempre ellas consideran que eso es lo que se quieren poner, y no hay un día que haya bueno, pues una indumentaria que no se corresponda con eso, ¿no? Y en ese sentido, si me pasas, Diego, la diapositiva en la que se ve el equipo de Gran Wyoming, ¿no? Que son pues las presentadoras que tenía hasta hace unos años, porque no encontré una foto en la que aparecieran todas como esta de las actuales, y en la siguiente pues que son las actuales presentadoras de los informativos, que como veis pues son todas muy guapas, pero bueno, que digo yo que en mi clase, que éramos la mayoría, el 60% las que estudiábamos periodismo, os puedo asegurar que más del 1% no se correspondía con ninguna de las chicas que están presentando esos informativos, y no eran menos talentosas, ni menos profesionales, ni tenían peor formación, sin embargo no pueden aspirar a estar en un espacio donde se les vea, ¿no? Y luego tenemos a la derecha a Christine Amanpour, que es la gran periodista estadounidense por excelencia, veterana reportera de guerra y la presentadora de los informativos más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y vemos la diferencia de cómo en España las presentadoras tienen que ser jóvenes, sin arrugas y que normalmente no han salido a hacer reporterismo en la calle y no tienen esa experiencia, sino que se han criado en una redacción, y por el contrario, pues las televisiones más serias y importantes a nivel mundial, pues tenemos a mujeres que han estado en la calle, que han hecho periodismo de calle, que cuando ha llegado su momento de madurez y que tenían la experiencia para compartir su visión del mundo, pues se han convertido en presentadoras, y como veis, pues podría ser la madre de cualquiera de las de arriba, ¿no?
Hay algo de la que no se habla últimamente y que, sin embargo, cuando yo era adolescente estaba todo el tiempo en los medios de comunicación, que era el estereotipo físico que se perpetuaba en los medios de comunicación de que todas teníamos que ser delgadas, ¿no? Y que en aquel momento pues dio lugar a muchísimos reportajes y documentales sobre la anorexia y la bulimia. Yo me acuerdo que era una obsesión en aquel momento. Sin embargo, ahora mismo tenemos a 400.000 mujeres en España con anorexia o bulimia, porque el estereotipo y la imagen física que se sigue vendiendo es exactamente la misma que entonces, pero por alguna razón ya no es noticia, ¿no? Entonces, lo que no podemos olvidar es que las niñas que se están formando su criterio sobre lo que merece la atención pública, que son esos cuerpos que hemos visto, el mensaje que están recibiendo es ese, y al final terminan exactamente igual de enfermas o muriendo como cuando sí que era noticia. Por alguna razón ahora mismo no lo es, ¿no? Y también lo que se está perpetuando, que ahora se está hablando mucho de ello en los medios de comunicación en Andalucía, y por eso estoy hablando un poco ahora en general, ¿no? Antes de entrar más en lo específico, es en la idea del amor romántico. Todo es increíble, pero el amor romántico, que es esa idea de... si me puedes abrir el enlace de amor romántico. Esa idea de que tiene que haber un amor para toda la vida, que el amor supone sacrificio, que el que bien te quiere te hará llorar, que si la niña te viene del colegio y te dice que hay un compañero de clase que le está tirando de las coletas, le digas que eso es porque le gustan, ¿no? Y que se entienda que la forma de hacerle llegar el mensaje a la niña de que le gusta es tirarle de las coletas o levantarle la falda, ¿no? Pues esos mismos mensajes son los que estamos viendo ahora mismo en las series de ficción en los medios de comunicación, y son los que han hecho sufrir a la mujer en toda la historia de la humanidad. Esperar de los compañeros que hay que aguantar, que hay que entender que es lo que hay, y bueno, eso cuando son buenos y no pegan, ¿no? O nos matan. Pues esa idea de la media naranja, del control, de que las niñas sigan viendo una forma de amor, el que le controlen los móviles, el que tengan que decir a qué hora van a llegar. Yo me acuerdo una vez haciendo un taller en un instituto en Asturias que yo primero contaba lo que habían vivido de violencia machista en Guatemala, y después una sexóloga empezaba a identificar actitudes machistas que sufrían las adolescentes en el aula, ¿no? Y entonces la sexóloga empezó a preguntar que si alguna de esas niñas dejaban de salir el fin de semana si el novio no salía el sábado. Y entonces hubo unas cuantas que levantaron la mano. Y también preguntaban si había veces que sus novios se enfadaban si ellas salían con chicos en la pandilla, y volvían a levantar las manos unas cuantas. Y también había quien preguntaba si el chaval, si tenía un amigo íntimo, si ella podía quedar con su amigo como si fuera una niña, y le decían que no, porque entonces se cabreaba, y que efectivamente le controlaba la última vez que se había conectado al WhatsApp, y que tenían unas aplicaciones. Y claro, los profesores flipaban porque no se podían imaginar que chavales de 16 años estuvieran viviendo ese tipo de experiencias absolutamente tóxicas, ¿no? Pero es que en las series y en los programas más vistos lo que vemos es ese tipo de información, ya no por hablar de mujeres, hombres y viceversa, sino en cualquier programa que salga, al final cuando se habla de relaciones personales se hablan desde el trauma, ¿no? Desde sufrieron mucho y demás. Bueno, pues esa es una de las cosas que sigue estando muy presente. Cuando decía que modelos como los de Lola Flores serían impensables en los medios de comunicación actuales, o tener una Cristian Amanpour en los medios, también hay que reconocer que es que en los últimos 20 años se ha vivido una uniformización y todos parecemos madrileños en los medios de comunicación, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estudiaba la carrera te tenías que plantear que si querías salir fuera de Andalucía para trabajar tenías que borrarte el acento, porque entendían que el acento no podía, que la SER no te iba a contratar si tú tenías un acento andaluz. Sin embargo, eso jamás se lo planteaban los compañeros de Cataluña, que estamos muy acostumbrados a escuchar los acentos catalanes en los medios, o canarios, ¿no? Porque se entiende que son sus acentos, o incluso gallegos. Sin embargo, el acento andaluz siempre ha estado muy marcado y muy denostado. Pero como veis, en los años 80 y principios de los 90 todavía era una cosa absolutamente normal, ¿no? ¿Podemos volver a las diapositivas de...? Vale, y podemos pasar a la siguiente. Vale, esto. Bueno, como decía, los medios de comunicación al final son... lo que aparece en los medios de comunicación es lo que supuestamente merece ser contado o retratado. Es decir,
los medios de comunicación, la mayoría de lo que aparece es gente que vive en ciudad, que es blanca, que es de clase media o media alta, que tiene estudios superiores o por lo menos secundarios y que son muy guapos y normalmente ellos van en camisa y con chaqueta y con el pelo corto. Pero es que eso no se corresponde con la realidad y además son todos heterosexuales, ¿no? La realidad es que eso es una minoría. Ahora es verdad que desde hace unos años la mayoría de la gente vive en ciudades, pero todavía un 30% que vive en pueblos, pero la mayoría de la gente no es de clase media o media alta, la mayoría de la gente no es heterosexual, digo, sumando todos estos factores, la mayoría de la gente no tiene esos estudios, pero lo que vemos, sobre todo, insisto, cuando nos estamos formando, es que eso es lo que merece aparecer en los medios de comunicación, con lo cual todo lo que se salga de eso es menos. Y eso con las mujeres también pasa, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, ese reflejo que se está haciendo sobre esa realidad, por ejemplo, salió un informe en el que salimos menos en los medios de comunicación, pero es que además salimos menos falseando la realidad. Ahora mismo, un segundito, los médicos y médicas, pues el 46,6% de los médicos son mujeres, ¿no? Son médicas. Y cuando salen los medios de comunicación médicos solamente aparece un 26%, es decir, que para profesiones serias pues siempre eligen a hombres, la mayoría de las veces. También pasa con las profesoras universitarias, pese a que son el 40%, en la televisión solamente aparecen un 12%, porque cuando el periodista tiene que levantar el teléfono lo que piensa es que ese tipo de profesiones todavía, pues la mayoría son hombres, entonces no se plantean llamar a mujeres o no tienen referentes, ¿no? Ahí hizo una cosa muy interesante la Asociación de Mujeres Periodistas de Andalucía y fue generar una agenda de especialistas mujeres para que cuando nosotros tuviéramos duda a quién llamar, porque es más, si no se te ocurren, como no salen los medios, dices, ¿para qué bien llamar para que hable sobre sexualidad? Ah, pues se te ocurre el que siempre sale, ¿no? Hicieron esa iniciativa. Y sobre, por ejemplo, del tema del medio rural, es algo que es muy intrínseco a Andalucía, que no salga, porque, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña lo tienen muchísimo más puesto en valor. Y eso al final no solamente es que salgan los medios, sino que el medio rural pues genera más riqueza porque lo tienen mucho más en cuenta, destinan mucho más dinero y les revierte mucho más. Y la mujer del medio rural está mucho más puesta en valor porque es lo de siempre, son las que perpetúan la vida. En el País Vasco, por ejemplo, la agricultura es tan exquisito como el cocinar, como la alta cocina, ¿no? Porque se entiende que lo que nos alimenta al final es mucho más importante que el resto de las cosas que hay, que se fabrican, mucho más importante que cualquier otro tipo de industria. Y aquí no, aquí el campo pues ha sido una cosa muy desdeñada y que sigue apareciendo como, por ejemplo, la caza, ¿no? En Canal Sur tiene mucha más predilección la caza que la agricultura en muchos casos, aunque ya afortunadamente hay programas, ¿no? En el caso de los medios de comunicación también estamos muy discriminadas porque como en el resto de las facetas empresariales, la mayoría de los directivos son hombres, pese a que el 60%, por ejemplo, de las mujeres de la gente que estudia periodismo somos mujeres, solamente estamos en un 20% en puestos directivos y en los consejos de administración es muchísimo menos, ¿no? Se estima que en un 20%. ¿Y eso por qué pasa? Y siempre hablamos de, claro, porque los hombres siempre han premiado a los hombres, cuando tienes que ascender a alguien, pues piensas en el hombre. ¿Y por qué piensas en el hombre? No porque te caiga mejor, sino porque al final los horarios laborales pues se extienden mucho más, porque al final los hombres no concilian, no se van para irse a cuidar a los bebés, sino que entienden que tienen que seguir trabajando y ellas saben que si no van, pues el bebé se moriría. Entonces se van cuando acaba su jornada. También es verdad que se alargan mucho y se llevan, por ejemplo, a la cena o al bar, las reuniones, son espacios donde nosotras ya nos retiramos si tenemos familia. Las conversaciones, en muchas empresas se ha visto cómo se cierran los tratos en prostíbulo, no va a ir las mujeres, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo, por la experiencia de muchas compañeras que están dejando el periodismo y están buscando otras profesiones que les permitan conciliar, es porque también nosotras valoramos más la vida y si siempre hemos sido las que hemos reproducido la vida y hemos sido las que hemos cuidado a los otros, también eso tiene su parte positiva y negativa y es que como sabemos que la vida es mucho más importante que dar la vida por una empresa que como le ha pasado a tantas compañeras al final termina despidiéndote y no se acuerda de ti en muchos casos,
pues lo dejan para tener unos salarios dignos en otras profesiones que se paguen mejor, lo dejan para tener unos horarios que les permitan llegar a su casa a un horario normal y que sus hijos no los críen otras mujeres más pobres que ellas, porque esta ha sido otra de las mentiras, ¿no? Nos han dicho que nosotros no hemos podido independizar laboralmente, en general, así todas, cuando en la mayoría de los casos a los hijos de las mujeres que están trabajando en ese sistema diseñado por hombres de jornadas interminables y lucha por el poder, quienes están criando a sus hijos o quienes están cuidando las casas y manteniéndolas, o a los abuelos, son mujeres pobres, en muchos casos hasta ahora emigrantes, en muchos casos explotadas económicamente y sin contrato, ¿no? Entonces nos hemos liberado gracias a que había otras que estaban peor que nosotras, no porque realmente el mercado haya generado unas condiciones justas en las que podamos conciliar la vida personal y la vida laboral, ¿no? Y bueno, aparte de que haya que trabajar 2 para criar a un niño y antes trabajase 1 para criar a 5. Y yo creo que eso de decir que hemos dado cuenta de que no merecía tanto el sacrificio y entrar en esa lucha de poder y asimilarnos a la forma de los hombres, que por ejemplo los medios de comunicación perpetúan todos esos estereotipos desde los puestos de dirección, pues no debemos de avergonzarnos. Muchas mujeres se sienten fracasadas cuando renuncian a ese tipo de estilo de vida, cuando realmente están eligiendo bienestar y salud. Muchas mujeres cuando llegan a esa decisión es cuando a los 50 años cogen un cáncer y se dan cuenta de que han perdido la vida por una profesión que en la mayoría de las veces no ha cambiado tampoco radicalmente nada, y entonces deciden cambiar la vida. Pues yo creo que cada vez hay mujeres que antes deciden cambiarlas antes de enfermar, ¿no? Y como decía el expresidente de Uruguay, Mújica, pues decía a los jóvenes, ¿no? Hay que vivir con el sudor de tu frente, pero no nacimos solo para sudar. Bueno, en esta diapositiva puse Mediaset y A3 Media. Son 2 capturas de pantalla de lo que tienen ahora mismo las 2 webs. Mediaset es la que tiene 4 y Telecinco, es la empresa dueña de 4 y Telecinco, y A3 Media es La Sexta y Antena 3, ¿no? Que cualquiera diría viéndolo, parece que son archienemigas, pero son dueñas en propiedad del mismo dueño. Como sabéis, Mediaset, de 4 y Telecinco, fue fundada por Berlusconi y es su principal accionista, ahora lo dirige su hijo, es presidente de Italia y condenado por pederastia. Y A3 Media, de La Sexta y de Antena 3, pues como veis en su web, ahora mismo lo que tiene es que siente un hombre con sujetador y una mujer con calzoncillos, el striptease de Tito a Cristina, bueno, no sé qué programas son, Casados a primera vista. Y este que es Disfruto del cuerpo a cuerpo, un príncipe para 3 princesas. Pues la verdad es que me parece que no hemos mejorado mucho, ¿no? Y sobre todo yo siempre digo que no se trata de una lucha. Ser feminista, y afortunadamente cada mes hay más en los medios, es una defensa radical de la igualdad. Y creo que esto demuestra que es más necesario que nunca. Pues estas 2 empresas, La Sexta, Antena 3, 4 y Telecinco, son las que determinan el 90% de lo que vemos en la televisión. Es el duopolio. Lo que se ve después es un poquito de Canal Sur, un poquito de la televisión pública, de televisión española, se queda bueno, televisión española ahora tenía menos del 10% de audiencia, ¿no? Con lo cual son estos paradigmas los que nos están marcando qué es lo que se supone que debemos de ser las mujeres y las niñas, porque siempre pensamos las mujeres, pero yo creo que a lo mejor si pensamos que a esto es a lo que pueden aspirar las niñas, pues todos nos tomaríamos más en serio lo que está pasando, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Frente a esto, hubo y hay mujeres que se atrevieron a romper con todo lo que se esperaba de ellas. Y uno de los casos para mí más maravilloso es el de Martirio. Martirio, como ella se define, feminista, libertaria y punky, y que no solamente cantando fue, y es, ¿no? Una musicóloga desde lo popular que sabe de música muchísimo y es capaz de hacer virguería, sino que también pues, presentó programas en la movida de los 80, que también se hicieron cosas experimentales interesantísimas, ha hecho humor, ha hecho cine, ha hecho todo lo que se le ha puesto por delante, porque se atrevió, porque ella, como decía, pues mientras pude, pues aproveché la oportunidad. Entonces, si le podemos dar un poquito a play.
claro, imprescindible. Yo con un cupletazo moderno para reventar. Ahora mismo me cambio y lo vas a ver. Son las 8:15, tengo que levantar. Un recorrido por su vida artística desde que comenzó de jovencita en Harcha, pasando por sus colaboraciones con Kiko Veneno, Compay Segundo, Lila Downs, Chabela Vargas, Ojos de Brujo. Inventó ahí todo un personaje con un futuro, con un pasado y con un presente, con unas vinculaciones con la música popular. Muy urbano, con mucha ironía, con mucha profundidad, con mucho sentido del humor y mucho desparpajo también, pero dentro había una carga dinamitera. Martirio ha trabajado codo a codo con su hijo Raúl, músico y guitarrista, y ha participado en numerosos programas demostrando su talento y su humor. José Sánchez Montes dirige este excelente documental sobre Martirio, una folclórica funky y libertaria como ella misma se definió. Amar, yo quiero amar en libertad porque nací mujer para querer y hacer mi santa voluntad. Buena voz, buena música, buen archivo para esta noche con Martirio en Imprescindibles. Bueno, pues Martirio ahora empieza a hacérsele justicia con reconocimiento, pero hasta hace unos años era muy respetada en los círculos de la música, porque no solamente ha tocado con lo mejor del Estado español, sino también con gente de fuera, y ha mezclado todos los estilos posibles. Pero a nivel popular pues era la que salió en su momento con las gafas y que de vez en cuando cantaba y demás. Si una persona hubiese cantado y tocado y hecho todo lo que ha hecho de cine y de programas y demás, y hubiese sido hombre, y si además no hubiese llevado una peineta, que era lo que era más rompedor, y no hubiese llevado unas gafas, y era lo que le hacía salirse de los esquemas, pues probablemente, por ejemplo, tendría la medalla de las artes del Ministerio de Cultura, porque hay muy poca gente que haya hecho cosas tan diferentes como ha hecho ella. Andalucía sí que le dio la medalla hace 3 años de la Junta de Andalucía, pero este documental se hizo hace 1 año y hasta entonces no había habido nadie que se planteara que había que hacer una obra global sobre lo que había representado en toda España la figura de Martirio, ¿no? Bueno, y luego yo creo que además se acaba de cumplir el año de su muerte. Otra de las mujeres andaluzas que ha hecho muchísimo para que tengamos referente, porque cuando te pones a buscar no es tan fácil. Quiero decir, es fácil, se dice, vamos a hacer un recorrido por las mujeres históricas de la historia de Andalucía desde la Edad Media. Entonces sí te sale un listado para que en los coles se hable de ellas y demás, pero los medios de comunicación hemos tenido muchas presentadoras, mucha gente, mujeres muchísimas, pero no que todo se nos venga a la cabeza cuando pensamos en ellas. En eso son un selecto club, ¿no? Y sobre todo, si nos podemos a pensar en el grupo de las que generan opinión, que son los columnistas en los periódicos. La mayoría de la gente que escribe en los periódicos columnas son hombres. Y eso también tiene una razón de ser. Se entienden que, bueno, pues contar una historia sobre lo que pasa, pues lo podemos hacer cualquiera, porque además las mujeres llevamos contando historias toda la vida. Pero quien tiene que hacer un sesudo análisis y sentar cátedra, eso suena mucho mejor si lo hace un hombre. Y en Andalucía pues pasa como en todas partes, hay muy pocas columnistas. Y sin embargo, pues tuvimos a una de las mejores columnistas que se nos fue hace 1 año, que fue Concha Caballero. Y otro personaje que yo creo que insiste en la idea de que no hay que ser solo una cosa, sino dejar ser creativo e intentar probar muchas cosas, porque para eso estamos aquí, porque Concha Caballero fue filóloga, estuvo como diputada por Izquierda Unida en el Parlamento andaluz 14 años, fue 8 años también portavoz en el Parlamento, y cuando ella empezó a tener demasiado protagonismo, y como ella contó, y empezó a hacer demasiada sombra a algunos hombres, pues la invitaron a marcharse. Y porque no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierda, ¿verdad? Y entonces su partido pues vieron que o la echaban o difícilmente iban a poder impedir que fuera la nueva candidata. Y ella volvió a su plaza, porque ella era profesora de literatura en un instituto, entonces volvió a su plaza a enseñar a los niños. Y lo hizo exactamente con la misma pasión que había ejercido su faceta política y que escribía en su blog sobre poesía, sobre literatura y demás. Y ahí, afortunadamente,
algunos medios se dieron cuenta de la joya que tenían al alcance. Entonces empezó a ser tertuliana en la cadena SER, primero a nivel de Andalucía, luego a nivel nacional, y a escribir en El País. Entonces, yo creo que aparte de lo brillante de sus análisis, lo maravilloso de Concha es que no asumió la forma de ser de los hombres para estar donde estaba. No lo hizo cuando estaba en el Parlamento y no lo hacía cuando escribía ni cuando enseñaba. Concha era conocida por todo el mundo por lo cálida que era y porque era una persona extremadamente educada, muy culta, pero al mismo tiempo muy sencilla y muy dulce. Era muy dulce sin ser empalagosa. Y yo creo que eso lo deberíamos de aprender todo, que no tenemos que quedarnos con, para estar en determinados sitios tenemos que ser tajantes, serios y no reírnos porque entonces somos menos serios. No hay nada más serio que saber sonreír, ¿no? Y Concha supo llevar esas formas dulces y yo creo que también de darse cuenta de que tenemos que aprender, y que también porque somos sido las que hemos criado a los niños, de que se puede hablar siendo dulce y eso te acerca al otro y te acerca y te une caminos. Y Concha lo hacía incluso cuando hablaba con gente con la que no tenía absolutamente nada en común y que en cualquier otra tertulia, por ejemplo, hubiesen sido gritos y tal. Ella cuando veía que gritaban mucho los de alrededor, callaba, esperaba su turno y hablaba, ¿no? Entonces, si podemos poner un poquito del vídeo que hay de Concha en la siguiente diapositiva. Podemos pasarlo un poquito para adelante cuando empieza a hablar ella. Ella participa en la amistad. Y al principio, ¿verdad? Pensaba, bueno, son pocos, pero es que diariamente conocemos más gente, y más gente, y más gente. Y esto se ha convertido en una verdadera plaga, ¿no? De la que es muy difícil enseguida no solamente salir, sino analizarlo con las coordenadas que teníamos, que provenían de la transición y provenían de nuestra propia mentalidad como ciudadanos, ¿no? Bueno, es verdad, como es muy largo, lo he vivido, ¿no? O sea, que... Bueno, Concha además siempre quiso estar en la vanguardia, entonces nunca se quedó en la melancolía de lo que hicimos en la transición y demás, siempre fue muy autocrítica y estaba abierta a todo tipo de diálogos con la gente más joven y a ver cómo se iba a manejar todo el tema político y de actualidad. Pero aparte, por ejemplo, ella, su último artículo que publicó en El País fue en diciembre, el 7 de diciembre del 2014, y curiosamente lo dedicó se llama Mujeres, asignatura pendiente. Y voy a leer un trocito, el final, porque... El 60% de los universitarios titulados son mujeres, sin embargo, su tasa de paro es mucho mayor de las de sus congéneres masculinos, sus salarios alrededor de un 25% inferiores al de sus compañeros y su capacidad de subir en la estructura laboral un 75% inferior a ellos. ¿En qué ley se apoya esta realidad si no es en la mentalidad más cerrada y antigua de la patronal y de la administración española? La crisis no puede, como pretenden, ocultar esta realidad, convertirlo blanco en negro o servir de manto para ocultar los desastres de un sistema laboral que no sabe ni quiere salir de la mentalidad del siglo XIX. Si de verdad lo hablamos y deseamos, podemos cambiar esta realidad ahora. Pongámosla en la agenda, en las demandas, en los papeles, en las conversaciones y en la vida, aunque no esté de moda hablar de igualdad. Curiosamente, cuando ella mandó este artículo, ella ya estaba enferma, pero le estaban haciendo unas pruebas y menos de un mes después murió. Pero no se lo esperaba absolutamente nadie, estaba aparentemente como una lechuga, ¿no? Y yo creo que es muy paradójico que su último artículo fuera dedicado a lo que había dedicado toda su vida, que era a la igualdad de las mujeres, entre otras muchas cosas, ¿no? Por cierto, murió de cáncer de pulmón, para que lo dejemos. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la ficción, ¿no? La siguiente diapositiva, porque hasta ahora hemos hablado más sobre información. Yo me crié viendo Médico de Familia, como la mayoría de la gente de nuestra edad, ¿no? Y después vino Periodista. Y entonces, en ese momento se entendía y se repetían los estereotipos, como sigue pasando ahora. Entonces, la andaluza era la Juani, que era la encargada de la limpieza del hogar y el cuidado de la familia. En aquel momento se veía como, claro, como los andaluces éramos los pobres, pues teníamos que ser la trabajadora doméstica.
Sin embargo, afortunadamente las lecturas han cambiado con los años, como os decía antes. Si te pones a ver un capítulo de Médico de Familia con la visión de ahora, te das cuenta que es un señor viudo que tiene un montón de niños y que si no estuviera la Juani, esa familia se hundiría, porque no habría quien llenase esa nevera, quien cuidara a los niños, quien los esperara del colegio, quien les diera de comer, quien mantuviera la casa, quien los cuidara cuando estaban preocupados, porque además me encarga de ver muchos capítulos, quien cuidaba del anciano, del abuelito de la familia, era la que mantenía la casa cuando había muerto la madre, porque el hombre se iba a trabajar como médico de familia y aparecía por la noche, Emilio Aragón, de muy buen humor siempre, pero no estaba. Y después vino también periodistas, que por supuesto el periodista becario, no podía ser el director del medio, pues era también el andaluz, ¿no? Yo ahora vivo en Asturias y a mí me recuerdan mucho los estereotipos que tenemos de Andalucía con los que tienen los asturianos, ¿no? En el caso de Asturias, que no aparecemos en los medios de comunicación, somos invisibles, pero sí que cuando salen, pues también es como los del norte junto a los gallegos ahí, flojanco, revoltoso, no sé qué, pues como se sigue perpetuando, aunque mucho menos de la Juani. Entonces yo creo que como era un momento en el que se suponía que Andalucía estaba creciendo muchísimo, que mucha gente empezaba a cambiar los niveles de formación y muchos pues estábamos estudiando en el instituto, después en la universidad, lo que sea, pero sin embargo lo que nos llegaba era lo que os decía antes, ¿no? Que lo que salía en los medios eran las ciudades, la familia blanquita de clase media alta, tal, y los que tenían una posición más desfavorecida eran los andaluces. Y eso, desgraciadamente, afecta a la autoestima, aunque nosotros no, yo soy andaluza y estoy muy orgullosa, pero sociológicamente tú como te formas es como, algo habremos hecho los andaluces para estar así, ¿no? Porque claro, si a los catalanes les va tan bien, y mira el papel que ocupamos en la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido no tenemos que pasar absolutamente ni una. En cuanto vemos un estereotipo en el que los andaluces somos de alguna forma reducidos a ese estereotipo, de criticarlo a través de las redes que tengamos a nuestro alcance, sean las redes sociales o a través de cartas al director o demás. Porque esto, si se repite y si lo seguimos permitiendo, las personas llegamos también hasta donde se supone que podemos aspirar a llegar. El horizonte vital es eso que puedes imaginar de, pues yo quiero ser Cristian Amanpour, pero para imaginarme ser veterana periodista de guerra, de no sé qué, no sé cuánto, tengo que saber su existencia. Si a mí lo que me dicen es que yo solamente puedo aspirar a estar en determinado sitio, es hasta donde yo voy a luchar, porque no me imagino que puedo llegar a más lejos, ¿no? Entonces siempre tenemos que intentar que todos tengamos los horizontes más amplios para elegir exactamente lo que queramos, sea esto o sea irme a la Conchinchina. Y le podemos dar al play de la Juani. Es aquí, en el enlace. Uy. Pero señor Manolo, ¿qué pasa? ¿Que no hemos tenido suficiente con la cena? Creo que te viene el estómago así como un hueco. A hueco, el que noto yo en la nevera todos los días, ¿eh? Y si piensa usted que me voy a pegar mañana otra vez el madrugón, para hacer la compra, estamos dados. Que mire usted la hora que hay, estoy todavía aquí, yo no sé a qué hora me voy a meter en la cama. A ver, si quieres quedarte en mi cuarto hay sitio, aunque no sé si vas a poder dormir mucho. Vamos ya, que Juan de Incelso Bueno, nosotros deberíamos terminar por el trabajo duro, ¿eh? ¿Qué pasa, abuelo? Vaya pedita, vamos haciendo. Con permiso. Tú te vienes con nosotros, ¿no? Sí, más vale que no vayamos ya los tres, ¿eh? Venga, tira para adelante que no me quedo yo aquí, ni aunque se aparezca la Virgen de la Macarena. Juan, y no seas irreverente. Señor Manolo, de algo que los niños tienen que ser. Adiós, juventud, a pasarlo bien. Ya se vaya, Mari, ya nos vamos en la parte de la curva. No digas tontería, tira para adelante, que tú te vas dando la vida. Bueno, ya está. El Hipólito no. Pero yo me voy a comer un arroz. Y si podemos pasar al siguiente y así lo dejamos cargando el vídeo, mejor. A ver si... Eso.
A ver si... Vale. Bueno, pues como veis, la Juani era de noche, seguía cuidando del abuelito, el abuelito le decía sus gracias picaronas, y ella era, y podéis ver, revivir todos esos capítulos, la que mantenía pues la nevera llena, como dice, y el cuidado de toda la familia, que afortunadamente hemos conseguido que se vuelva a poner de valor. Y ahora, para mí, la gran referente de los últimos años de formación así de la televisión, que fue María Teresa Campos, y que estaba omnipresente en nuestras casas, era desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos, estaba María Teresa Campos con Pasa la Vida, y que aunque ahora desgraciadamente la han reducido a ese programa del domingo que hacen repasos, ¿no?, de Gran Hermano o algo así, pero lo que hizo María Teresa Campos a principio durante toda la década de los 90 era absolutamente rompedor. Ella dirigía el programa, moderaba los debates políticos y no se le cortaba a nadie, podía estar Felipe González, podía estar quien fuese que ella lo entrevistaba. Hacía teatro con Valladares, cantaba, eso lo sigue haciendo, sin parar. Quiero decir, hacía un programa en el que hacía de todo, y efectivamente fue la primera mujer que nos permitía imaginarnos que una mujer podía hacer un programa así y hacer todas las facetas y ser la directora, porque una cosa es ser presentadora y otra la directora, ¿no? Desgraciadamente, últimamente se ha arrinconado a este tipo de programas, pero hizo cosas que en aquel momento eran muy, muy adelantados para su época, para ser mujer, ¿no? Y aquí, pues, hay como un resumen de su programa, que le podemos dar un poquito de aquel momento. Cantaba ella, claro. Qué fantástico el equipo masculino que tienes detrás de las cámaras. La verdad es que casi no tengo tiempo ni de explicarme. Yo lo que tengo que saber es educación sexual. Lo dicen todos los periódicos. Sí, anda, lo único que nos faltaba. Para que dentro de 3 días venga pidiéndome más dinero para ponerte un deal. Que yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. No me llamo Inodoro, me llamo Heliodoro. Ellos son la década prodigiosa. No puedo regalar lo que es tuyo, que esto es mío y por lo tanto no te lo puedo regalar. Pero bueno, sí que te regalo 50.000 pesetas, que las disfrutes. Me parece un poquito. Yo no me casaría con un homosexual. Enseguida digo, ay, pero tengo amigos y son estupendos y maravillosos, pero bueno, mira, no. Y aquí estamos con ustedes, por aquí pasa la vida, como la primera vez. Como han pasado los años, vividos por nuestra gente. Bueno. Y podemos pasar al siguiente, que enlaza con otra de las mujeres que no es andaluza, pero que pasó gran parte de su vida en Andalucía y que ha muerto recientemente, que me lo dijo mi madre, que yo no lo sabía, que tenía una sección con ella y que era la sexóloga Olga Bertomeu, y que también fue muy innovadora y muy adelantada y que introdujo muchos temas que no aparecían en los medios de comunicación hasta entonces, ¿no? Esto se hizo en Televisión Española. Televisión Española, y a mí me parece que también tenemos que reivindicarlo, en este momento estaba haciendo un programa que cumplía un servicio público, que es decir, tenía la parte de entretenimiento, que es parte del servicio público, pero tenía parte de información y de debate. Y la Televisión Española se paga con nuestros impuestos. Pues como os decía, hoy ha dimitido el directivo y hay programas que están muy bien que se hagan, como el de Bertín Osborne. Lo que pasa, que lo que no me parece correcto, que a mí me parece que como entretenimiento puede valer, es que cuesta 85.000 euros cada programa, cuando un programa de televisión cuesta en torno, uno normalito, unos 10.000 euros, los buenos, que es lo que cobra por programa Bertín Osborne. Y claro, si lo pagase Coca-Cola, pues mira, ya es como una cuestión de Coca-Cola, pero que se pague con nuestros impuestos 85.000 euros por un programa de televisión, una televisión pública que no está cumpliendo la finalidad de servicio público puramente, que es la de informar, pues está quitando espacio a otros tipos de programas que se podrían estar haciendo, ¿no? Pero no estoy diciendo en ningún caso que la televisión de antes fuera muchísimo mejor, porque como hemos visto había de todo, claro, era un reflejo de lo que éramos entonces, ¿no?
Y yo creo que la suerte que tenemos ahora es que, pese a que la televisión está determinada por ese 90%, por Mediaset y A3 Media, hay la Internet. Y en Internet es donde se están haciendo las cosas más vanguardistas. Entonces, la siguiente, porque esto no lo vamos a ver. Pues en esta diapositiva os he puesto cosas que a mí me parece que son interesantes y que se están haciendo en Internet. Arriba está María de Radiópolis, que es una radio comunitaria sevillana, que intentaron cerrarla el último ayuntamiento y que ahora se ha convertido en patrimonio de la ciudad. Las radios comunitarias son las que, según las Naciones Unidas, deberíamos de tener en todas partes, porque es la que garantizan a toda la ciudadanía que podamos hablar en un medio de comunicación y tener espacios donde comunicarnos. Y María Limón, María del programa Limón Revoltoso de Radiópolis, junto a Rocío Muñoz, compañera de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía, que se emite en toda Andalucía, y ella es editora, es la que edita los informativos, pues además de excelentes periodistas y compañeras y amigas, son feministas. Y entonces toda la información que hacen, la hacen incorporando la visión feminista y qué tipo de discriminaciones sufrimos las mujeres en cada una de las informaciones, que siempre nos afecta de una forma especial. Aquí he puesto como otra de las mujeres que yo creo que en los últimos años han roto con toda esa uniformidad de lo madrileño que se nos ha metido por todas partes, ¿no? Que es Carmina, la madre de Paco León, y que me parece de lo mejor que ha pasado en el cine en los últimos años. Carmina revienta. Y en el centro está la sevillana Alicia Murillo. Ella es activista, se hizo famosa a través de internet porque lo que empezó a hacer es aquellos hombres que consideran que tienen libertad, no para decir un piropo en plan guapa, ¿no?, que se puede discutir, sino para decir cosas mucho más obscenas, que consideran ellos que está muy bonito por la calle, pues ella con su móvil lo que hacía era pararse y empezar a grabarlos y a preguntarle que por qué le decían eso, que si se lo diría a su madre, a su mujer o a su hija. Y claro, los hombres se sentían súper violentos y muchos se ponían muy violentos. Entonces ya mientras les estaba grabando y les seguía entrevistando en plan, pero ¿qué crees? ¿Que tenemos alguna confianza? ¿O soy un perro? ¿Por qué me tratas así? ¿No? Y eso le supuso convertirse en conocida, más allá del mundo del activismo, pero también le supuso muchas amenazas. A través de páginas web como Foro Coches, pues hombres que se dedican a hacer apología del machismo, pues empezaron a amenazarla, a insultarla, de todo. Y luego ella tiene una sección en una revista que se llama picaramagazine.es, que se llama El Conejo de Alicia, y ella hace vídeos porque ella era cantante de ópera y viajó por muchísimos países, era muy buena, y terminó dejándolo. Entonces ella sigue haciendo conciertos con contenido feminista y canta todo tipo de cosas. Entonces luego hace pequeños vídeos abordando temas feministas que se difunden por esta revista. Entonces podemos poner ese trocito para acabar, porque yo creo que de las mujeres andaluzas jóvenes son de las que están haciendo cosas más interesantes ahora. Muy buena gente, bienvenidos y bienvenidas a El Conejo de Alicia. La entrega de hoy está dedicada al CVO, Carnet de Vieja Oficial. Básicamente se trata de un estatus que nos enseñan a las mujeres cuando nos vamos acercando a los 40 y que poco a poco se va convirtiendo en el CGM, Carnet de Gorda Menopáusica. Ese es mucho peor. El CVO te lo suelen dar pues, cuando tienes los 37, 38 años. Sí, seres con pene. Habéis oído bien, 37, 38 años. Feminazi, exagerada, fanática. Me lo digo yo para ahorrarnos ya el trabajo. Ventajas y desventajas del CVO. Si tienes hijos, tu vida laboral se va a la mierda. Mayor dificultad para encontrar empleo, reducciones de jornada laboral con sus respectivas reducciones de salario, que por supuesto tu maromo no se va a pedir. Entrevistas de trabajo con preguntas tan mal educadas como estas. ¿Tienes hijos? ¿Qué piensas hacer con ellos si consigues este empleo? También te puede ocurrir que si estás trabajando, te despidan y le den tu puesto a un hombre o a una veinteañera. ¡Cabrones! Tu vida sexual también sufrirá cambios, sobre todo si eres heterosexual y monógama.
dime a quién se le ocurre con todas las opciones que había. Te esperan largas épocas de abstinencia, hasta que un día tu marido te deje por una mujer más joven que tú y de una categoría social o profesional más baja que la de él. Su secretaria, una empleada, una alumna, pero no hay que lamentarse porque esto, mujeres, es una liberación. Es precisamente en esta edad cuando muchas mujeres empiezan por fin a tocarse entre ellas. Otra cosa que te ocurrirá es que te volverás socialmente invisible. ¿Qué quiero decir con invisible? No sé cómo explicarlo. Simplemente habrá momentos en que la gente no te verá, como si no estuvieras allí, vamos. Pero eso también tiene sus ventajas, porque es verdad que los señores se te cuelan en las colas de los grandes almacenes, pero también es verdad que tienen mayor facilidad ahora para llevarte cosas sin pagar. Como no te ven, y sí, los tíos chocan contigo y te pisan porque no te ven por la calle, pero el acoso sexual callejero disminuye. Pero lo más importante del CVO es que todo el mundo te va a negar su existencia. A menudo vas a escuchar cosas como esta. ¿Qué dices, cariño? Por supuesto que me sigues gustando. Son solo cosas tuyas. No. El puesto se lo hemos dado a la otra porque está mucho mejor cualificada que tú, aunque haya salido de la facultad la semana pasada. No, claro, no tiene nada que ver que comer mucho menos, que nunca se dice que tenga las tetas más delgadas que las tuyas. Por supuesto que no. Son paranoias tuyas. En fin, señora, esto es lo que hay y de nosotras depende intentar sacarle provecho o darle la vuelta a la tortilla. Me despido hasta la próxima, no sin antes invitaros a visitar la mejor revista online del universo sideral, Pícara Magazine. Y mi blog, que también lo manejo. Pues ya está. Este ha sido un breve recorrido por las mujeres de mi vida. Muchas gracias.